Bien, pues ahora ya sí que vamos a ver estructuras rápidamente de edificios que he realizado con diversos arquitectos y voy a empezar por uno muy inmediato. Al año de haber terminado la carrera tengo la oportunidad de trabajar con un grupo de arquitectos que se presenta al concurso del edificio Peugeot en Buenos Aires, que es un edificio del orden de los 250 metros de altura, de unas 60 plantas, y se le ocurre a uno de los arquitectos, oye, ¿por qué no hacemos un edificio que esté así? Y planteó un edificio retorcido. Puedo decir que este edificio es una maravilla de cómo fue diseñado. A un año de carrera todavía para mí es, como dice Walt Whitman, me celebro y me canto a mí mismo. Porque realmente encontré una solución que, comparativamente con la que luego, 50 años después, Calatrava hace su torso, realmente no tiene calor, no tiene color, ingenierilmente hablando, ¿eh? Ahora puede gustar a ustedes mucho más esta estructura de hoy que aquella del... En este caso, la estructura tiene dos láminas de hormigón que van al exterior con unas almas de celosía que conectan esas dos grandes piezas extremas y que en el centro, lógicamente, están, aquí en el centro están todos los ascensores. Bien, el Banco Industrial de Bilbao Zaragoza también tiene esto es una obra con un grupo de arquitectos, Fargas y todos, con el que hice varias, y esta estoy muy contento porque es la primera vez que se usa el acero corten en una estructura, tanto en fachada como en las soluciones de las estructuras visibles, ¿no? Les voy diciendo algunas de las peculiaridades de los arquitectos, porque los arquitectos, aunque sean genéricos, luego son particulares. Estos, por ejemplo, tenían como leitmotiv de su trabajo conseguir que las plantas tuvieran la mínima altura posible para poderlas utilizar y hacer que la ordenanza les permitiera hacer una planta más. Claro, una planta más en la avenida Diagonal vale tantos millones que lo que cuesta además el concepto de estructura más cara es peccata minuta. Por lo tanto, estos arquitectos se especializaban en hacer alturas estrictas y luego que las estructuras fueran finísimas para que no ocuparan apenas plazas, se interactuaran con las instalaciones para poder conseguir una planta más. Y en esto eran unos magos. Bueno, pues claro, tenían un mercado muy lógico de los empresarios. Por el contrario, pues por ejemplo, este Palau Sant Jordi, que es una preciosidad en cuanto a la... Ahora verán ustedes por qué me refería a todo el proceso de interacción arquitectura-ingeniería, porque este es el interior, podemos ver aquí los soportes con sus articulaciones para permitir los giros, y dirán, ¿por qué eso esto? Pues mire, es bien porque se construye la cubierta en el suelo y la zona de los laterales de la cubierta se están construyendo allí por trozos y se van a ir montando alrededor de la cubierta principal. Esta está hecho a nivel de suelo y es muy sencillo hacerla. Y cuando ya están totalmente esto, pues se elevan. Aquí pueden ver la cubierta central y aquí los laterales del edificio y las torres que van a elevar la cubierta cuando ya esté construido, y aquí las articulaciones en los soportes y en la propia estructura para empezar a elevar con la cubierta y pasar por el máximo, digamos, máxima apertura, y a partir de ahí volver, y ya los soportes vuelven a su posición vertical y la cubierta está en su posición. En ese momento se bloquean las articulaciones y se retiran las torres. Entonces el edificio se ha hecho todo abajo, se ha elevado de una forma muy segura, porque si pasa algo se para inmediatamente, y ha costado muy poco porque esas torres son reutilizables en otra. O sea, la propia estructura se autogenera y por lo tanto marca una manera de construir. El Palauet de Falafol, también de Isozaki, por el contrario, es una obra en la que el proceso constructivo es sencillo porque la complejidad de la forma es notoria. Tiene una zona, es que quiere parecer o esa era la intención del arquitecto, a un casco de un guerrero samurái. Aquí lo pueden ver las formas de ellas y luego unos óculos colaterales. Y aquí podemos ver la construcción, que también es muy simple, con apeos provisionales, pero ya montados los gajos con grúas directamente en posición. Aquí podemos ver ya la estructura con la cobertura de madera que va por el interior.
y aquí vemos las celosías del diámetro del edificio que sustentan el borde libre. Otra de las relaciones con Isozaki ha sido la casa, el domus o la Casa del Hombre en La Coruña, que es una estructura también interesante desde la perspectiva ingenieril, que lo que hace es utilizar esta fachada como cubierta, porque en La Coruña no llueve verticalmente, llueve horizontal, porque siempre llueve con mucho viento, por lo tanto, la gran cubierta está aquí, y luego en lo que es verdaderamente cubierta, pues es una cubierta secundaria, ¿eh? Y aquí esta es la pieza fundamental. Aquí podemos ver el proceso constructivo de interacción de las láminas prefabricadas, los segmentos de la lámina prefabricada de la cubierta, de la fachada, las vigas prefabricadas de la cubierta que se tienen que montar conjuntamente para que se conecten entre sí y se sustenten unas a otras, y el interior definitivo también con esa posibilidad de dejar la luz en el interior, en la unión entre la cubierta propiamente dicha y la cubierta lateral. Aquí pueden ver cómo, en cambio, comparativamente con Fargas y Tous, este arquitecto es arquitecto del espacio y de la luz. O sea, su manera de concebir la arquitectura es una manera muchísimo más noble que la de la utilización funcional de los espacios vitales. Aquí hay como una especie de combinación de la forma, combinación de la luz y del espacio y de la interiorización de los mecanismos estructurales para crear con ello formas. Toda la obra de Isozaki es así. Con José María García de Paredes también he tenido varias obras interesantes, en particular los dos auditorios de Valencia, en el que además de la sala pues existe esta zona frontal que es como una especie de invernadero, y el interior del edificio pues es un interior de estos con orquesta central, con tanto, digamos, espectadores tanto dorsales como frontales. Y lo mismo el Auditorio de Música de Madrid. Hay que decir, por tanto, aquí, por ejemplo, del García de Paredes, pues que es un hombre que es muy funcional, le interesa muchísimo crear un edificio perfectamente funcional en el uso, pero en cambio la forma exterior pues no la cuida ni le da una gran importancia, son formas más bien tranquilas, sosegadas, sin ninguna interiorización, pero con mucha, digamos, mucha cualidad interna para realmente la función que se le pide. Otro arquitecto notable que hemos visto en la relación internacional, Pei, he trabajado con él en este gran edificio del World Trade Center de Barcelona, con una solución también de soportes y voladizos inmensos, para formalizar esta especie de buques o de barcos anclados en el puerto de Barcelona. Aquí ven cómo estos son como 3 buques aquí y luego este gran hotel en la zona de tierra que ya no tiene esa presencia de barco, ¿no? Aquí ven el patio interior de los 4 edificios, que también es otra pieza interesante. También con Pei he tenido la oportunidad de hacer el edificio Torrespacio en Madrid, que es una solución maclada, porque la pieza tiene en su parte inferior una sección cuadrangular y en su parte superior una especie de óvalo o de pieza elíptica, y se va perdiendo o se va maclando esa forma con la forma superior a través de unas superficies curvilíneas, unas superficies alabeadas. Y también, además, como estructuralista, lo importante es que necesitaba crear una mezzanina, un patio completamente exento, abierto, ¿no?, para el hotel. Y, por lo tanto, hay que hacer unas enormes vigas que soportan toda la fachada, 2 de las fachadas, y que además necesitan que no se deformen mucho, porque, claro, si cuando aparecen las cargas las vigas se deforman, los cristales se pueden romper y puede haber problemas, y entonces lo que hay es unos sistemas pretensados en el interior de las vigas que nos permiten reducir las deformaciones según se va construyendo, para mantener al mínimo la deformabilidad de esas fachadas. Con otros arquitectos, con los arquitectos Enrique Miralles y Benedetta Tallabue, realicé el edificio Mare Nostrum. Cuando me llama el arquitecto y me enseña el dibujo, le dice: mire, hemos estado consultando a otro ingeniero y nos ha dicho que esto no se puede hacer, porque esto es carísimo y tal. Y efectivamente, con la perspectiva de ese ingeniero
que no era una persona que había hecho puentes, pues aquello no era muy factible. Pero esto no tiene mayor importancia si se hace una estructura que aproveche todo este canto, porque si sabemos aprovechar todo el canto de este edificio, entonces la capacidad resistente de esas piezas es tan alta que eso no le influye. La relación de longitud 45 a altura 20 es 1,2,5, por lo tanto es una pieza nada esbelta y permite perfectamente. Entonces yo le ofrecí al arquitecto 12 o 13 soluciones de cómo integrar una estructura que aprovechara la forma total del edificio en su interior o su exterior. Y él eligió la lógica, la más lógica, que es la de poner las celosías al exterior y dejar el edificio completamente vacío. Y aquí podemos ver el proceso constructivo o el proceso también estructural. Las grandes celosías están aquí, se están construyendo en esta cara y en esta cara. Van contra unos elementos muy potentes que están aquí, que a su vez lo transmiten a los núcleos de ascensores que están en el centro del edificio. Los núcleos de ascensores ya transmiten las cargas a la cimentación. Una vez que todo se ha cerrado, nadie ve la estructura, pero todas las fuerzas están pasando del interior hacia las celosías, de las celosías a estas piezas, de estas piezas a las piezas sombrero y de las piezas sombrero al núcleo de ascensores. Estos son conceptos de puentes, de grandes puentes, que si no los tienes adquiridos, pues no puedes desarrollarlos. Entonces ahí están los procesos de interacciones. Otra de los edificios que hice con Benedetta y con Enrique Miralles es el pabellón de España en Shanghái. Esta es la forma libre que querían para ese pabellón y hay que meter una estructura a esto. Entonces, para eso hay que crear un concepto estructural nuevo, que fue cortar por planos horizontales y verticales y hacer sistemas tubulares planos y no espaciales, que se pudieran luego ensamblar entre sí. Aquí podemos ver cómo las piezas principales son planas, están contenidas en un plano, y las piezas horizontales también están contenidas en un plano, formando, al combinarse, la espacialidad necesaria. ¿Cómo lo hacen? Pues se hacen construyendo con unas bridas que vemos aquí, unas piezas que vemos aquí, y prefabricándolas en los talleres metálicos. Y vienen y se atornillan para crear las estructuras. Aquí podemos ver las bridas también, aquí, cómo van conectando módulos. Cada dos módulos, cada dos formas, hay una intermedia que tiene bridas para conectar las costillas y los paralelos. Y también creamos un modelo de nudo o un sistema de nudo para poder facilitar la construcción, porque si no el corte de tubos hubiera sido imposible. Y en cambio lo que hicimos fue, como ven aquí, hacer que la familia 1 y la familia 2 se interactúen, pero solo parcialmente. De manera que la silla que se crea de soldadura es muy sencilla, porque se corta nada más que un bocado a uno de los tubos y el otro se inserta. Entonces eso permitió una construcción rapidísima, que si no, no hubiera sido prácticamente factible. Y aquí podemos ver una solución, una visión interior con la luz que los mimbres luego de cobertura producen, y aquí pues una escalera también muy estructural volada, de doble altura, etc. Otro arquitecto con el que he trabajado ha sido José María Tomás, con el que he hecho grandes cubiertas, esta solución para Feria de Valencia, la nueva Feria de Valencia, en el que hay unas enormes cubiertas de 60 por 60 metros que no podían tener ningún soporte, y unas grandes calles, una calle principal interior y una calle secundaria. Y ahí también tuve la oportunidad de implementar lo que hemos hablado de la tensibilidad. Por ejemplo, en el caso de la calle principal, mediante una cubierta laminar de una sola capa, con perfiles que se cruzan y que solo tienen una soldadura parcial, lo cual permite construir muy rápidamente y muy barato. O bien, en el caso de la calle secundaria o transversal, unas láminas que son conoides de chapa plegada, vinculando el par recto con el par superior curvo a través de la deformabilidad de la propia chapa laminar.
Con el arquitecto Laoz también he trabajado en edificios con grandes voladizos, como este de las cámaras de comercio, utilizando también recursos de láminas que son autoportantes, etcétera, que como pueden ver aquí, tanto esta lámina como esta son autoportantes y permiten esos grandes voladizos y las galerías internas que se requieren. Para el edificio Telefónica con el mismo arquitecto, la idea fue la idea que le propuse para cubrir un gran patio fue un híbrido entre las cubiertas a 2 y 3 aguas, a 2 y 4 aguas. En lugar de hacer las 4 aguas típicas, partimos de este vértice y cortamos una de ellas en vertical para hacer una grande, una pequeña y una pequeña. Y tenemos aquí una fachada vertical que nos permite ventilar forzadamente al patio y no gastar energía de aire acondicionado. Pues, o sea que aquí hay una interacción arquitectura, funcionalidad, estructura. O en este caso, en el parque logístico con Ricardo Bofill, la cubierta, que es una cubierta gigantesca, casi es un trampolín de esquí, hace de parasol y de reductor también de la parte climática. En la caja mágica con el arquitecto Perrol, también los mecanismos y los sistemas de rodadura de los carros, de elevación de las grandes cubiertas, son una cosa en la que tuve que aportar una solución nueva, haciendo con una barra que corre a través de un carro y una biela que se levanta, pues esta solución no tiene contrapesos y permite con un tiro de un gato y un tornillo sin fin, una solución fantástica. También con este arquitecto, con Dominique Perrol, he hecho esta pasarela, que es una pasarela muy emblemática de Madrid, que ha tenido bastante renombre y que está formada por 2 hélices que se van intercruzando y que permiten en el interior crear. Son además 2 hélices que no son cilíndricas, sino que son cónicas. Aquí podemos ver cómo hay la pista de peatones, la pista ciclista y luego el acceso al parque y la conexión con los 2 lados de esto. Y la visión nocturna, que también es muy interesante. La Torre de Collserola también es una de las piezas a las que yo son como hijos. Ya sabemos que todas estas cosas son como hijos. Yo le tengo más cariño. Ya se sabe que a los hijos hay que tenerles igual, pero hay algunos que se manifiestan mejor. Esta es una obra también importantísima en lo que se puede decir en mi trayectoria. Foster se había presentado al concurso precisamente con Novearu y con una solución constructiva de carácter muy convencional. Se iba subiendo el núcleo de la torre, se iban poniendo las piezas metálicas y seguía subiendo y se llegaba al final y se terminaba. Claro, eso es costosísimo porque hay que elevar el material a unas alturas enormes, arriesgado. Hay muchos días que hace mucho viento y no se puede trabajar porque las grúas no pueden mover las grandes piezas porque se les bambolean. No hay seguridad de que la temperatura que mueve las piezas, el soleamiento va haciendo que las piezas se muevan. O sea, y se me ocurrió, dado que estaba trabajando en el Palau Sant Jordi, un método que luego ya vamos a decir, he desarrollado muchísimo, que es un corte y deslizamiento de sistemas. Entonces, como verán ahora en el dibujo, la solución constructiva fue la siguiente: construir parte del tubo de hormigón que va a resistir las cargas y meter dentro la parte alta, la parte final de la torre, el mástil final de la torre, y dejarle ahí durante 5 o 6 meses y seguir construyendo el tubo de hormigón hasta llegar a una cierta altura y poniendo unos tirantes provisionales, llegar hasta la altura última y poner unos tirantes provisionales, pero menos provisionales que estos, y construir todo el edificio en la parte baja. Cuando ya hemos terminado totalmente el tubo de hormigón, se construye, ya ven, con unos tirantes provisionales adicionales, se construye aquí la pieza copa, que va a ser lo que decía Arquímedes: darme un punto de apoyo y mover el mundo. Pues ese punto de apoyo va a permitirnos tirar de todo este edificio y llevarlo hasta su altura definitiva. ¿Cómo? Pues con unos gatos, unas bombas y unos gatos aquí arriba y unos cables que cogen a la pieza
inferior y la llevan hasta su altura. Cuando llega a su altura definitiva se conectan y ya se colocan los cables definitivos y entonces el mástil que está aquí se telescopa en una primera fase y en una segunda fase. Llegó Foster, le explicó todo aquello y al final de la charla que es de explicación dice, bueno, estoy contento porque ahora sí que la torre se puede hacer, porque hasta ahora estaba seguro que no lo hacía. Quiero decir que la arquitectura, la ingeniería, todo eso está muy bien, pero luego viene la política, y vienen las personas, y vienen los egos, y vienen las cosas, y todo cambia, ¿eh? O sea, esto no es nada objetivo, es una subjetividad absoluta en todo, ¿eh? Y también tiene las cosas de que nos dieron el premio Puente de Alcántara por esta obra a Foster, y aquí estoy yo con el arquitecto. Pues nada más. Esta es una de las piezas también a las que tengo, como les dijéramos, un gran cariño, y está vinculada un poco al edificio ese que me he referido antes del Ontario Center, en que aparecían las diagonales arquitectónicamente trabadas. Aquí es mucho más importante. Aquí no hay soporte ninguno en todo el edificio. Las fachadas son las fachadas resistentes y recogen los forjados. Solo hay en el centro un núcleo de ascensores y nada más. Y las fachadas son autoportantes durante el proceso incluso constructivo. Aquí pueden ver el edificio terminado y aquí pueden ver la consideración. Es un hotel, una torre de viviendas de lujo y una torre de viviendas subvencionadas. Y la idea es que esta fachada sea voladizo resistente y recoja la fachada frontal como una carga más. Y que vean ahí que, aunque parece que no hay estructura, la estructura interna está constituida por las diagonales que van de 2 en 2 plantas, cruzando por la parte maciza, cruzándose con las otras, y con los elementos horizontales de los petos de cada planta. De manera que crean una trama de 3 elementos cruzados que es muy resistente y con esfuerzos directos. Entonces aquí vemos cómo la fachada frontal del hotel, cómo se deforma y se cuelga, las bardas rojas son tracciones, vemos cómo se cuelga de las franjas laterales que van a ser los voladizos resistentes. Y en cambio en la zona volada, las cargas que le hemos metido en esta cosa, primero van subiendo y luego se van bajando por las partes comprimidas. O sea, de manera que entonces funciona como un voladizo gigantesco, de manera que eliminar completamente ningún tipo de presencia estructural más que la propia fachada que es funcional también. El pabellón de Japón en la Expo de Sevilla también es una obra muy bonita porque es una combinación de 4 sistemas estructurales: la madera, construcción mixta, telas, tesas y hormigón. O sea que todo ello combinado para crear una pieza muy atractiva. Aquí ven las maderas exteriores, las estructuras metálicas, aquí los sistemas mensulares a la japonesa en madera, que los ven, el puente del cielo que le llamaban, ¿eh? Y aquí vemos cómo están las estructuras metálicas, las de madera, y luego hay aquí entre medias hay unas telas tesas que permitían luego la luz y cubrir todo y dar luz translúcida al interior. El estadio de la Peineta pues es un estadio que se hizo para la posibilidad de las Olimpiadas. Se construyó el gran graderío mediante un procedimiento muy bueno con Antonio Cruz y se quedó allí porque no hubo Olimpiadas, tampoco hubo Olimpiadas en la segunda, y entonces ahora se va a cerrar completamente mediante una solución de estas de telas tesas, parecida a las que hemos visto, que está en marcha, está en construcción y va a quedar ya completamente cerrado para el Atlético de Madrid como club. Y será esta la forma, y utilizando una cubierta baja que sube en la zona del gran graderío para adaptarse al graderío principal hecho. La cubierta del nuevo aeropuerto de Alicante es otra pieza también maravillosa de creatividad, lo digo sin ningún tipo de modestia, para poder hacer algo barato y rapidísimo, después de que la contrata había agotado gran parte de su tiempo en buscar alternativas y tal. Al final quedó muy poco tiempo y me ofrecieron esto y creé esta solución que yo creo que es, en conjunto con el arquitecto, que es un amigo también, Bruce Fairbanks, un americano,
y consiste en hacer unas vías para deslizar las cubiertas que se construyen externamente en un patio y van a toda velocidad construyéndose la parte sustentante y la pieza, y cuando están puestas las vigas se van metiendo allí las cubiertas, que se han prefabricado abajo, se suben, se montan sobre las vigas, se deslizan y se llegan a su sitio, se cubre y se ha terminado el edificio. Y también hubo que crear pues, un nudo que pudiera dar resistencia a esas cubiertas vaídas, a esas bóvedas vaídas, y eso es el final del edificio, ya con todas sus cúpulas, las cúpulas de la parte de la marquesina de entrada y las cúpulas del interior, con las calles horizontales también, aquí vemos, y con los óculos para dar luz y todo esto. El edificio Telefónica es otra también de las piezas interesantísimas, en que le llama a uno un arquitecto que ha hecho una parida, que es hacer una fachada, como ven, de esta forma, con una especie de enramado, y dice que a ver si se puede hacer algo que ese gesto arquitectónico no se pierda enteramente, que se aproveche lo máximo posible. Y entonces hay que encontrar una solución y se encuentra, pensando pues se encuentra, y aquí lo ven. Es hacer un tubo que se hace en dos formas, se hace en dos partes. Una es esta y esta es la otra. Entonces se colocan, soldada a esta se suelda esta costilla, soldada a esta se suelda esta costilla, y al juntarlas se hace una estructura a tres chapas, una soldadura a tres chapas que conecta entre sí las dos partes anteriores con el nervio este, y aquí lo mismo con este, con lo cual queda una pieza muy barata, muy rígida y muy atractiva, que forma los elementos del bambú. Y con eso se consigue que los bambúes exteriores, como son diagonales, pueden resistir cargas de cortante, o sea, pueden transmitir como una celosía el cortante del viento. Y los soportes de la fachada interior, que son verticales, llevan las cargas verticales dominantes. De manera que la combinación de las dos fachadas hace una fachada resistente, barata, pero que a la vez crea lo que quiere el arquitecto. Y además trabaja junto con el núcleo. Entonces el núcleo se lleva un 66%, los soportes internos el 16% y los bambúes el 18% de las condiciones de máximo. Se hace un modelo del nudo para ver un poco las soldaduras, cómo van y tal, y el arquitecto está contento y se sigue. Y aquí ven el edificio ya terminado, que tiene como peculiaridad adicional que tiene unos grandes patios interiores, con lo cual la altura libre de los soportes es muy elevada y hay que crear diafragmas resistentes de estabilización. Y aquí pueden ver cómo se conecta la estructura de bambúes con la estructura de soportes verticales interiores a través de estos manguitos, de estas piezas de conexión. Y en la fase nocturna es esta, y aquí ven pues la pieza que parece como un poco, yo digo que es el Flatiron de Barcelona, un poco parecido al que hay en Nueva York, en la esquina de la Quinta con no sé qué, o sea, con Broadway, pues que tiene esa maravillosa esquina, pues este es el Flatiron de Barcelona. De cuando en cuando pues hay que hacer una estructura que es una escultura. Este es el arco iris de la Avenida de la Ilustración, que son unos tubos metálicos de acero inoxidable bastante grandes y que están rellenos de hormigón en esta zona para evitar los ataques vandálicos en la noche. Otro monumento estructural es el arco de cristal del meridiano de Greenwich sobre la autopista 7, que es un arco de cristal, que es un arco de hormigón triangular, que, vamos, que está aquí, se ve la parte alta recubierto de acero inoxidable, pero que luego permite meter los vidrios, que son vidrios que se pueden abrir para poder meter las luces y quitar y poner, ¿no? Y estaba previsto, y va poco a poco haciéndose, que fuera como un monumento un tanto romano, en el sentido de que estuviera acompañado de unos cipreses, una gran galería de cipreses a un lado y otro, pero todavía no ha crecido demasiado, están a la espera. Este es un gran edificio que hemos terminado hace muy poco, que está constituido por un gran donut gigantesco,
en el que, bueno, el radio exterior son 110 metros, o sea que es una pieza, y que aquí se ve cómo se inserta luego en la parte del terreno donde está todo el resto del campus de Orona. Entonces aquí ven la estructura, ahí también ahí el concepto estructural ahí es formidable, es lo fundamental para resistir. Hay que crear una estructura que resista, barata, esa monstruosidad, y entonces es utilizar todo el recurso de la forma exterior del donut para que sea el sistema estructural dominante, trabajando en torsión y sea resistente a los efectos del vuelo. Aquí lo podemos ver, ¿no?, en construcción. Ahí ven cómo la fachada exterior y la fachada interior son las resistentes, esas celosías, y luego todo lo interior ya son los elementos de edificación normal. Bien es verdad que la colaboración de la cubierta y del fondo también cierra el anillo de torsión del conjunto del donut. Aquí podemos ver ya construido en voladizo. Aquí le vemos como ya está en el aire, se está terminando. Esta es una vista desde el patio interior, y aquí vemos el edificio terminado, en que estos son 5 plantas, o sea que es una obra muy importante. La nueva estación de Atocha con Rafael Moneo, sobre todo en la zona de llegadas, el voladizo de la interior, la gran viga de celosía que va a soportar toda la cubierta y que permite la conexión inferior del hall, y que está sustentando no solamente la parte estructural, sino también las instalaciones, un detalle, y también las cúpulas de la galería de acceso de las llegadas. Con Moneo también he hecho una pasarela en el río Pisuerga, tubular y pretensada, ahí pueden ver. Y luego en concurso, pues esta que es ahora la obra que estamos esperando la solución, que es la nueva solución del estadio de Santiago Bernabéu de Madrid, con Moneo y con Herzog de Merón, que es una pieza maravillosa, maravillosa. Si no gana será una injusticia, porque es algo verdaderamente perfecto para Madrid. Es un edificio que dentro tiene un estadio, y es un edificio de una belleza enorme, con unas condiciones magníficas. Pero como hay 4, uno de ellos es Gerkan, pues la cosa no está clara, ya veremos. Una torre en Riad que estamos también haciendo, impresionante, que quiere ser que esta parte es la bandera del Islam, la bandera islámica, es hueca, pero tiene una cantidad de cosas funcionales de luz, color, sonido, no sé cuántos, pero son casi 400 metros de altura. Y un edificio que estamos en construcción ya, que es el complejo de la Marina en Casablanca, con unos arquitectos ingleses. El Gran Teatro de Casablanca también, que estamos en fase, ya hemos terminado el avant-projet détaillé, como se dice en francés. Y este es el edificio, que es parecido a otro que él ha hecho en París también. Y la Torre Única en Buenos Aires, que es una torre parecida, con los mismos principios que la Torre de Collserola, mixta para utilizarse como hotel y como telecomunicaciones. Y aquí está lo que le quería mostrar un poco de cómo se puede, a través de una relación de la técnica ingenieril, aportar a la técnica arquitectónica un plus adicional de intensidad y de cualidad de los edificios, por estar trabados por una cosa superior al conjunto de ambos.